Bienvenidos amigos de Ecodiario a un programa especial. Es viernes, hoy platicamos con un candidato a gobernador. Está con nosotros Flavio Campos. Bienvenido, ¿cómo está, candidato? Muy bien y de buenas. Es lo importante. Sí. Pues aquí a la orden de todos, de sus inquietudes y de la del público que ustedes tienen, que debe ser muy abundante. Azareli, ¿qué sabes de nuestro candidato? Muchas gracias, Ona, bienvenido. Y pues bueno, nuestro candidato ya tiene bastante experiencia tanto en la administración pública y en política. Nos estaba platicando fuera del aire porque la verdad ha sido un poco más complicado investigarlo. Le debo de confesar que ha sido un poco más complicado investigarlo usted que a otros candidatos. Lo platicábamos. Usted ya fue diputado local, también es docente de la UAS, fue docente de la UAS, del Instituto Politécnico Nacional, y además fue dirigente estatal de un partido que dio raíces al PRD, ¿no? Que le pasó su registro. Al PRD. Además, fue secretario de Educación con el periodo de Amalia durante 3 años y además también fue su subsecretario de Educación. Sí, en la época de Ricardo Monreal. Perfecto. Director estatal del ICEA. Por mencionar algunos, ¿verdad? Le podríamos sacar una lista enorme y hemos visto que es un candidato bastante experimentado y con propuesta. Candidato, ya se lo decía, se nota su inteligencia. Hemos visto en los debates y vemos ahí que se distingue por su inteligencia. Es un investigador. ¿Y por qué a alguien tan inteligente le gustaría gobernar un estado como este? Bueno, creo que le debemos de exigir inteligencia a quienes dirijan un estado, pero además de inteligencia, formación. Es decir, tener claro la problemática que está enfrentando, tener visión estratégica, porque eso no siempre se tiene, es decir, hacia dónde quiero yo llevar a esta sociedad. La zacatecana, claro, no está muy independiente del barco nacional, pero algo podemos hacer para moverlo un poquitito más rápida. Y entonces creo que hay muchas formas de la inteligencia, pero en política se requiere bastante. ¿Está consciente usted de los retos que tiene Zacatecas? Por supuesto, pero no lo voy a hacer yo solo. Hay instituciones que hay que dirigir. Y entonces ahí lo que sí se me debe de exigir a mí o a cualquiera que le toque esa responsabilidad, pues es tener capacidad de liderazgo para que todas esas instituciones, con todos los recursos humanos, financieros y materiales que tengan, puedan mover este estado hacia donde queremos que se mueva. Entonces ese liderazgo, y todo liderazgo pues necesita tener mucho conocimiento o mucho apoyo para que se conozca con mucha objetividad pues los problemas que padecemos. Entonces, pues yo creo que ese es el reto, y sí, claro, los problemas son bastante pesados, nuestro atraso es importante en relación a lo que tenemos en el resto del país, nuestra pobreza pues pesa mucho como freno al desarrollo, y por esa razón a veces las políticas contra la pobreza tienen importancia, porque si hay un segmento muy importante de la población que no está aportando, porque no hay espacios para el trabajo, o que no consume, pues obviamente tu mercado local es pobre y por lo mismo estira muy lentamente la maquinaria económica. Entonces eso es un problema muy severo. Aparte, pues han aparecido nuevas dificultades para el Estado, como es la enorme violencia que estamos padeciendo, y pues eso genera miedo, eso destruye el tejido social, y una sociedad así, por supuesto que se va a mover con dificultades. Por eso esos retos pues necesitan un gran liderazgo, sin duda. Y creo que la sociedad pues debe de poner sus ojos en quién mejor puede y tiene más claridad de sacarnos de este bache en el que estamos, sin duda. ¿Cómo califica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Porque hemos visto muy tajantemente a los partidos inclinarse a favor o en contra de la Cuarta Transformación. Partido Acción Zacatecano, Zacatecas, sí, ¿verdad? No quiere decir nada, no es acrónimo de nada. Paz es paz.
porque es pues digamos, un deseo enorme de los zacatecanos y por eso nos queremos identificar con esa gran bandera, que es lograr la paz. ¿Para qué? Para el desarrollo de Zacatecas, por eso nos pusimos paz para desarrollar Zacatecas. Yo creo que Andrés Manuel, nos hablas de él. Bueno, lo primero que hizo pues fue tener una cobija del mismo tamaño. O sea, el gran problema de este gobierno es que sus recursos presupuestales pues no crecieron, sino por el contrario, con la aparición de la pandemia han bajado un poco. Y era una cobija que antes protegía a unos y él llegó protegiendo a otros y en otras formas, en otros programas. Entonces, si tienes una cobija del mismo tamaño, pues obviamente para darles a uno hay que descobijar a otros. Y eso produce siempre pues descontentos en unas partes, contento en otras. Lo que a mí me parece entonces es que no se ha explicado muy bien esto. Una cobija más grande, ¿cómo se hubiera logrado? Bueno, pues con una reforma fiscal a fondo, que no le ha querido entrar el presidente. Sé que una reforma fiscal, sobre todo, que le pida más a los que más se benefician en nuestra sociedad para poner políticas que suban a los que están a mero abajo, generalmente no son muy populares. Y sobre todo el presidente ya no nos ha dicho, pero lo hemos visto que también tiene sus amigos empresarios. Por supuesto tiene sus privilegiados, como todos en el poder, pero sobre lo que hay que pensar también es la dimensión política pues de un enfrentamiento importante con las élites. Y aquí no nada más se trata de la élite nacional. Un paso importante a dar es que estamos amarrados con tratados internacionales. Claro. O sea, estamos en un tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, pero principalmente la parte más dinámica pues es México, Estados Unidos. Hacer movimientos drásticos también protestan los vecinos. Entonces, no es tan sencillo prometer un cambio tan profundo. Yo creo que el defecto de Andrés Manuel ha sido acelerar un poco pues el discurso, no ponerse por arriba de todas las fuerzas y convocarlas a la unidad, y se ha metido en un discurso de confronta. ¿Pero sí comulgan con la Cuarta Transformación? Mira, con los objetivos de largo plazo yo sí, o sea, yo sí. No estoy ahí porque él patrocina el centralismo. Yo soy federalista de nacimiento, diríamos de alguna manera. O sea, creo que los recursos nacionales se deben de distribuir mejor entre las autoridades de los diferentes niveles para que aquí en lo corto podamos tener mayores capacidades de resolver los problemas locales. Entonces tenemos un municipio muy empobrecido que se dedica a pagar nóminas, que mal hace las funciones que dice el 115 constitucional. Entonces necesitamos correr recursos que están centralizados en la federación y pasarlos a los municipios en primer lugar y claro, un poco más a los estados para que coordinen pues todo un esfuerzo de desarrollo local. Somos de los que pensamos que el tema del desarrollo local es una necesidad importante porque desde el centro se pueden ver megaproyectos para el país, pero no se ven las cosas micros donde se pueden desatar muchos procesos de desarrollo, de pequeño emprendimiento o de explotación de recursos naturales compartidos en una pequeña localidad, que te puede dar potencia para mejorar socialmente tu entorno. Entonces, en eso tampoco estoy de acuerdo, o sea, de esa centralización que ahora Andrés por lo menos la ha acentuado. No es parte de la visión federalista del siglo XIX, por lo menos de muchos de nuestros próceres zacatecanos que lucharon claramente por un esquema federalista como García Salinas o propio González Ortega, que se enfrentó a Juárez en su momento, o a García de la Cadena, que pues enfrentó el poder enorme de Porfirio Díaz hasta llegar a la muerte, al fusilamiento. Entonces, pero estos ejemplos pues no los hemos retomado para reclamar para Zacatecas muchas más potestades y recursos. Hemos visto que el partido Paz en Zacatecas ha ofertado una serie de perfiles, en su mayoría nuevos o un poco más examinados.
pero también vemos que se enfrentan a las desigualdades de la fiscalización del INE y un techo presupuestal mucho menor que otros partidos. ¿Cómo ha hecho Flavio Campos para llevar una campaña tan grande como gobernador en 2 meses? Digo, nos faltan prácticamente 2 semanas, en 2 meses con 80,000 pesos, no sé cuánto es su techo presupuestal, pero lo último que viene el INE en Alcorte era 84. Y los cacho. otros 5 Y millones. los otros 5, 6, una cosa exorbitante. No, o sea, en materia de gasto, pues no podemos gastar más de lo que tenemos. Nosotros somos estatales y a nosotros nada más nos provee, digamos, subsidio el Estado. Y entonces, como partidos estatales, nos dieron 700,000 pesos para todas las campañas, no nada más para la de gobernador. Sí. Entonces, ese es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro recurso. Podemos pedir recursos en la sociedad, pero mira, aquí hay una cultura muy curiosa de que las gentes particulares que le invierten lo ven como negocio y no le invierten a cualquiera. Si a mí me ven que voy un poquitito atrás, pues a mí no me van a echar dinero, porque dicen, con este no hago negocio, no me va a recuperar nada. Entonces no creas que la gente que le invierte a los políticos es por bondad, es por negocio estrictamente. Por eso los actuales esquemas de fiscalización a mí no me satisfacen, porque sí vigilan mucho en qué gastamos, pero hay mucho gasto oculto que se maneja por circuitos ilegales que hacen que pues esas campañas se vean enormes, ¿no? Mucha publicidad ostentosa, muchos contratos publicitarios, estructuras profesionales pagadas para andar tocando puertas, para andar haciendo pintas, para ejercer toda una imagen poderosísima o extender tu voz a través de ellos, en fin. Entonces, sí, la inequidad es enorme, ¿sí?, entre los partidos que estamos contendiendo, por lo menos a la gubernatura. Además, agreguemos que pues estamos compitiendo partidos estatales con nacionales. Los nacionales, aparte de que ya históricamente tienen un subsidio diferenciado según la votación que tengan, pues ellos tienen el recurso federal que nosotros no podemos acceder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo? Pues con los puros recursos humanos de los simpatizantes, humanos digo, porque pues nos estamos movilizando personas que tienen voz, que van y enfrentan cada puerta Con de las amor, casas. No reciben ningún pago. No, o sea, exacto, o sea, es voluntarioso todo el trabajo, no traemos profesionales en ningún caso. Y además de eso, vamos a ver toda la maquinaria que tienen otros partidos políticos, el propio partido en su poder. Hemos visto denuncias en municipios, como lo fue el caso de Calera por parte del Movimiento Dignidad, en donde se tenían denuncias por parte de algunos funcionarios públicos. ¿A usted personalmente le han llegado este tipo de quejas de la ciudadanía, de intentos de compra de voto? No solo de compra de voto, de utilización de las estructuras gubernamentales. Mira, es muy claro que en el caso de Morena, pues le prestaron la delegación a una persona muy cercana a David. Es decir, desde la preparación de una candidatura está claro que se están usando recursos del Poder Público Federal. A mí no me engañan en eso. Segundo, toda una estructura profesional pagada con el erario público, pues tiene información privilegiada. ¿Quiénes son los beneficiarios de los mayores, adultos mayores, de las madres solteras, de los jóvenes por el futuro, construyendo el futuro? Todos estos padrones pues están recibiendo lana, o las becas Benito Juárez, en fin. Y tenemos también aquí pues una candidata de simpatizante con el gobierno estatal, también han recibido a lo mejor. Claro, no, por supuesto, o sea, ¿de dónde me dicen que regalan de su bolsillo tinacos, boileres solares, etcétera, etcétera? Y levantan padrones de beneficiarios y después pues le dicen, ¿se acuerda que le dimos eso? Sí, pero pues ya no se le va a poder dar si no apoyamos a quien le puede seguir dando. Entonces hay una manipulación y un uso indebido de los recursos públicos sobre todo y privados, que son también fuente de corrupción. ¿Por qué hay que combatir esto? Pues porque es un engaño a la sociedad. Si yo ya estoy vendiendo el gobierno de antemano para darle un gusto transitorio a la gente, pues voy a usar el recurso público para pagar esos favores. Eso se llama corrupción aquí y en China. Entonces, yo no creo que
sea legítimo eso, aparte de la inequidad pues que se forma. Teóricamente, ¿yo qué he propuesto? Bueno, podemos evolucionar a una normatividad financiera en la que en las campañas no se nos dé ningún 5 a nadie y se nos abran 9 debates pagados por la institución IES, por ejemplo, o en el caso federal, pues por el INE. Podría hacerse así, y todos ahí sí vamos a mostrar, ahora sí, las fortalezas o miserias que tengamos como seres humanos que queremos ir a una responsabilidad pública por voto popular. De otra manera, yo no creo que se emparejen los pisos, ¿sí? Ahí se van a desemparejar porque uno no traiga propuesta, o porque uno no conozca los problemas de Zacatecas, o porque no mostremos capacidad de ser líderes de equipos, etcétera. Eso es lo que tiene que elegir la gente, a final de cuentas. Y si nos exhiben parejos, y si nos hacen ver a todos, yo digo, esa es la democracia más posible. Eliminaríamos muchas broncas de medio ambiente, de contaminación visual, de mucha basura que se produce en las campañas electorales, porque lo prohibiríamos en la ley, ¿no? Entonces, Flavio Azzarelli ya nos está hablando de propuestas. Necesitamos hacer un corte comercial, pero regresando nos enfocamos a ellas, ¿les parece? con gusto. Amigas y amigos, no se les olvide que nos pueden sintonizar en nuestras distintas redes y plataformas por Facebook, YouTube y Spotify para que nos vean las veces que sean necesarias. Antes de ir a un corte, nos estaba platicando Flavio Campos algunas de las propuestas que tenía. Lo mencionábamos, Flavio Campos se ha caracterizado y lo ha dicho incluso en algunas entrevistas o en algunas notas que hemos visto de él, que es un hombre de propuesta, y lo vimos en el debate. No lo vimos entrar en los juegos de atacar ni de ser atacado. Creo que eso es una ventaja a su figura que le debemos de anotar. Y quisiéramos que nos hablara de algunas de las propuestas que tiene. En tema de medio ambiente, hablábamos de medio ambiente precisamente por la cuestión de las campañas. Vámonos retomando ese tema, por favor, candidato. Por supuesto, mira, el medio ambiente pues es a final de cuentas la relación que nosotros tenemos cuando producimos nuestros bienes con el entorno. Y tenemos un modelo de actividad económica que se ha basado en explotar al máximo los recursos naturales. ¿A qué me refiero? Bueno, si aquí hubo bosques, pues los utilizaron cuando la minería necesitaba mucho carbono, leña, y deforestamos. Si aquí había bastante bosque nativo, pues lo destruimos porque en un determinado momento pensamos que todos debíamos de hacer una frontera agrícola más amplia para que hubiera más actividad agropecuaria, y destruimos mucho bosque. Entonces, el hecho de producir maíz o frijol, chile, etcétera, pues es a costa de deforestar. Ya es una acción negativa para el medio ambiente. Segundo, la forma en que lo hacemos, de manera extensiva, pues descubrimos mucha capa arable para que podamos digamos, producir 500 kilos por hectárea de frijol, por ejemplo, menos de 1 tonelada de maíz. Es decir, es mucha superficie para una productividad tan baja. Entonces, si esa superficie está expuesta a la lluvia y está expuesta al viento, vamos a perder suelo.
aparte del empobrecimiento normal con costumbres como el monocultivo, que solo extrae nutrientes al suelo y no se los recicla, no se los regresa, a cambio de las prácticas antiguas en donde había el policultivo, o sea, varias plantas a la vez, unas eran fijadoras de nitrógeno, otras lo consumían, como el maíz es un gran consumidor de nitrógeno, pero él no fija. Y entonces, este tipo de prácticas empobrecen en términos de nutrición a las plantas y pierdes riqueza natural. Si nos pasamos a la minería también, ahí está otro gran problema, para extraer grandes masas de materiales sólidos, para extraer luego algunos pequeños gramos de oro o algunos kilos de plata o de otros metales de menor valor, pero a veces más voluminosos. Entonces, se ha caracterizado mucho por la explotación de los recursos naturales y con eso hemos agredido bastante a la naturaleza. Bueno, tan la hemos agredido que ahorita estamos discutiendo el problema del agua. Sí. El agua, pues la hemos aprovechado pues de todas estas cuencas porque se hizo un negocio esto de perforar. Y se nos olvidó que, bueno, año con año, un recurso renovable pues es la lluvia. Y esa la tenemos que cosechar y usar en pequeñas obras de riego. Pero no, preferimos chupar como esa los sería vampiros. pues la propuesta en materia del agua, hacer cosechas de agua. Por eso, sí, eso lo expliqué un poquitito en el debate. Tenemos que irnos a cosecha de agua en diferentes formas, ¿sí? Pequeños retenes como se hizo en los años 70, un programa de bordos más o menos amplio, que es eso, es cosechar agua, tenerla a disposición en corto. Aquí, por ejemplo, todo el agua que llueve, ¿qué hacemos? Pues la mandamos al drenaje y el drenaje se mezcla con el agua negra y ya es un agua que es muy costoso volverla a tratar para utilizarla, reusarla. Entonces, la primera cosa que se nos debe de antojar es separar todas las aguas de lluvia o pluviales y mandarlas a depósitos a la misma presa del Pedernalillo con una limpieza extraordinaria porque ahí se depositaron viejos minerales. ¿Milpilla se desecharía por completo? Yo creo que sería muy caro. El costo de traer agua desde allá es muy caro. Y entonces, ¿quién lo va a pagar? Si la idea es que el agua es un derecho humano, pues hay que buscar que lo traigamos al menor costo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la captación de lluvia pluvial a lo mejor requeriríamos sistemas dentro de los domicilios, ¿no? Eso puede también, ser un ¿quién los va a sistema. pagar? No, puede ser un sistema, es una cuestión cultural. Pero si no llueve. Pero no, sí llueve, siempre llueve. Poquito, mucho más. El registro histórico de la hidrología de Zacatecas nos habla que más o menos arriba de 30 centímetros sí los tenemos de capa sobre toda la superficie, entonces pues esa se acumula, se va y se nos va hasta el mar, ¿sí? Eso es indiscutible. Aquí el problema es si le apuestas a eso, porque aquí puedes tener fuentes muy cercanas, que el actual costo de extraer y bombear de lejos, pues es una de las cosas que te lo encarece y que te lo pone escaso. Y entonces, en vez de extraer, estaríamos invirtiendo en cultivos. Bueno, yo siento que ahí hay una fuente, pero la otra gran fuente es eficientar mucho el uso agrícola. El 88% más o menos del agua que se extrae o se usa se va a la agricultura, pero es una agricultura que tira mucha agua y la planta que es la que la debe de aprovechar, aprovecha un porcentaje muy pequeñito. Entonces, pues hay mucha ingeniería, mucho desarrollo tecnológico para que no tiremos tanta agua, reduzcamos drásticamente el consumo en agricultura y ahí tendríamos un remanente para los usos del derecho humano de tener agua en tus hogares. Entonces, ahí hay otra alternativa, acelerar una inversión para exigir un uso eficiente del agua. Pero hay más. Bueno, ¿y por qué no le entramos a la recarga de los mantos freáticos? ¿Por qué no hay suficiente recarga? Pues porque el territorio que deforestamos fue muy grande. Todas las recargas, entre otras cosas, se hace pues por las raíces de nuestros árboles nativos, el huizache, el nopal, el mezquite. ¿Qué le parece el programa de reforestación del presidente de la República? Sí, nada más que lo está concentrando en el sureste. Pues es que también acá, si va uno a Mazapil, le dicen, pues aquí no me van a crecer mangos, no me van a crecer. No, pues es que aquí hay que sembrar mezquites y hay que sembrar los nativos, porque aquí de lo que se trata pues no es hacer un maderable que nos vamos a hacer ricos de ellos. Se trata de recargar casi sobre todo las partes altas de las cuencas
con el material genético que aquí tenemos y que resiste Pero sequía. estaríamos hablando de poner arbolitos que estarían, digamos, en una edad grande, ¿no? Ya de cierta edad donde ya puedan captar el agua, y plantaríamos arbolitos, pues digamos bebés. Eso sería un a largo plazo, ¿no? Que es muy bueno, pero por el momento... Sí, pero ¿quién me dice que el sistema Milpillas va a estar listo en 2 años? No. O sea, los mezquites pueden durar 100 años, sí, pero sus raíces muy rápidamente hacen su función, ¿sí? El huizache crece muy rápido, el nopal también crece rapidísimo, o sea, en 2 años ya es una planta madura que ya penetró la tierra. Es decir, hay muchas alternativas, o sea, yo por eso no me preocuparía. Ahora está bien, pues, se trata de recargar, y bueno, pues si tenemos 30 o 40 años bajando los niveles, pues ahora de lo que se trata es de empezar a subirlo. No va a subir a los 9 metros como se conocieron hace 100 años los rancherías en donde actualmente hay chorro de pozos, que entonces había norias, o sea, pequeñas excavaciones y de ahí sacabas tu agua. No, se trata de que paulatinamente vayamos recuperando esa capacidad de tener otra vez a una altura relativamente corta. ¿Aquí de qué se trata en el fondo? Se trata de acercar las fuentes de abastecimiento. Si fuéramos las viejas culturas, pues ellas se arrimaban a los ríos, a los grandes ríos. Ahora no estamos en el semidesierto. Y entonces, bueno, tenemos que aprender en esto de medio ambiente cómo hacer que el agua primero esté cerca para que tenga bajos costos y le garanticemos a todos pues el abasto que dice las normas internacionales, por lo menos teóricamente en los buenos casos 200 litros por persona a día. ¿Sí? Bastantes. Usted ya nos habló del tema del agua, vemos que nos tiene muchas respuestas, pero hay otros temas también que nos apremian a los zacatecanos, y creo que uno de ellos, de los más fuertes, es el tema del ISTESAC. ¿Usted tiene a lo mejor alguna propuesta para los pensionados y jubilados? Mira, es un problema que se va a tener que negociar, en mi opinión, con la federación. El tema de la corrupción, es decir, la posibilidad de resarcir el daño patrimonial que se hubiera hecho por ese mecanismo, pues las leyes no nos permiten hacer mucho, porque la prescripción de los posibles delitos que hay que demostrarlos se lleva a un terreno muy difícil. No quiero decir que no se haga esa vía, pero eso no resuelve, por lo menos no al corto plazo. Sí hay que condenarla, hay que buscar que no haya ladrones ahí manejando. Segundo, hay que repensar el esquema de cómo se maneja la reserva técnica, es decir, todo el conjunto de recursos que van a soportar pues el pago de pensiones de las generaciones futuras. ¿Hoy en qué se tienen? Pues en bienes raíces o en negocios de diferente tipo, desde farmacias, tiendas, balnearios, hoteles, etcétera, etcétera. ¿Están bien administrados? O sea, o estamos descapitalizando por la vía de una mala administración. Entonces yo creo que ahí está muy mal manejado. Pues el gobernador tiene gran injerencia en el ISTESAC, asume y otorga algunos puestos a Pero vamos para allá. Entonces, yo en el corto plazo sé que las finanzas estatales no van a librar al ISTESAC. ¿Qué planteo? Y lo he hecho por escrito. He dicho que tenemos primero que separar la nómina magisterial, que es la más pesada. O sea, porque ha crecido sin el sistema. No. Hay que negociar con la federación su acomodo o en el ISSSTE o en el IMSS. Bien, porque ahora no se paga de manera completa para las generaciones que están trabajando. Y ahí, pues claro, ellos van a tener el derecho de exigir, oye, yo tengo 40 años de servicio, pues ajustenme mis pagos, ¿verdad?, a lo que debería haber acumulado en 40 años. Pero eso no lo vamos a poder hacer con finanza local. Vamos a tener que negociar, así como se está negociando el hecho de llevarse la nómina a la federación. ¿Qué va a implicar? Pues lo van a tener que llevar para poder pagar también su seguridad social. Aquí la bronca va a ser pagar las antigüedades, ¿sí?, que es un monto muy fuerte. O sea, que a mí hay quienes pugnan por cambiarlas a UMAS, ¿no? Y eso también ha sido un problema social. Y muchos pensionados dicen que se les falta respeto. En el ISSSTE, yo soy pensionado del ISSSTE. En el ISSSTE nos pusieron siempre en salarios mínimos, y la ley cambió para que fueran UMAS. O sea, acuérdense que hubo un debate sobre si se subía rápidamente el salario mínimo.
Entonces dijeron, no, es que hay muchas leyes que están pegadas a, por ejemplo, multas en salarios mínimos, pagos de créditos de casa, salarios mínimos, si se acuerdan. Bueno, cuando se dijo, si se tiene que subir el salario mínimo más rápido que la inflación, entonces despeguemos todas esas definiciones de salarios mínimos en UMAS. Eso es lo que pasó. Entonces estas se supone que nada más se van ajustando a la inflación, se estacionan en su valor supuestamente real, aunque en el fondo sí hay pérdida de escalón, que le llamamos nosotros. O sea, un año te dejan estacionado, te lo ajustan al siguiente, entonces ahí hay un deslizamiento que se pierde, pues, ese escaloncito. Y si vas acumulando a lo largo del tiempo, pues sí vas perdiendo, ¿sí? Entonces, bueno, pero eso es otra cosa, o sea, creo que van a revisar hasta esa ley a nivel federal. Pero aquí el problema, vuelvo a insistir, es cómo le hacemos para que no esté tan pesada la responsabilidad del ISTESAC. O sea, yo fui subsecretario cuando se empezaron a incorporar nuevos segmentos del magisterio al ISTESAC. Telesecundarias, sus sueldos ya son más altos. Sí. Colegios de bachilleres son más altos. Entonces, empiezas tú a, sí, en el corto plazo es muy bueno porque tienes más cotización, ¿no? Pero en el largo plazo, cuando esos salen a jubilarse, y generalmente la plantilla de colegios de bachilleres o de telesecundarias estaba hecha de muchos profesores que ya tenían antigüedades en otros subsistemas. Entonces, pues ellos llegan rápidamente al derecho de jubilación y entonces es cuando se truenan las finanzas, porque sí, llegan pensiones relativamente altas que la reserva técnica ni la recuperación de cuotas en la presente generación soporta esa cantidad. Entonces yo estoy claro de que se tiene que hacer una revisión profunda y una negociación, incluso de orden nacional, lo dije, para poder darle una salida en serio, dejarle, digamos, al ISTESAC, pues realmente la población a la que se concibió cuando se construyó, es decir, a la burocracia del gobierno del Estado y los municipios. Pero también muy amplia. Muy amplia, pesada. Pero ahí los niveles salariales de la gente que permanece no son tan altos, ¿sí? Sus pensiones por lo mismo no van a ser muy altas, ¿sí? En cambio, la de los maestros es un poco diferente. Digo, hay que asomarse ahí para ver. Yo las conozco porque pues, estuve ahí en la secretaría y sé las dificultades que hay para que eso se sostenga. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso del magisterio, pues estamos en un doble, o en general de todos los cotizantes estamos en un doble régimen, que tampoco se soporte, porque sí se cotiza al IMSS, pero en cuotas más bajas. Y se cotiza al ISTESAC, es decir, se tienen dos regímenes de seguridad, o escoges uno o escoges el otro. Sí. Lo que pasa es que el IMSS tiene además el seguro médico y tiene otras prestaciones aparte, ¿no?, que las que puede otorgar el ISTESAC. El ISTESAC nada más son fondos de previsión para cuando llegas a la incapacidad, aunque sea, o te jubilas por edad, ¿sí? Entonces estas son las prestaciones que se soportan ahí. ¿Cuál es el problema? Pues se maladministró, hombre, porque tenían ahí una especie de reserva que, pues para cuando nos llegue la crisis, yo soy de 6 años. Y esas instituciones no se pueden administrar así, muy pegadas al Ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque a veces el Ejecutivo puede tener necesidades y préstame, o no te pago lo que yo retuve como cuota obrero patronal, y al rato salgo, como le hicieron en muchas ocasiones, pagaban con terrenos. Buena parte de los terrenos que ahora posee la Reserva Técnica fueron pagos atrasados de cuotas que debían. Bueno, pues ahorita hay muchas instituciones de educación que no han podido pagar al ISTESAC. Entonces, todo esto pues, hace que sea inviable, ¿sí? Porque el propio gobierno sabotea el propio desarrollo de esa institución. Entonces, sí hay soluciones difíciles, yo sé que es difícil, porque tienes a una masa de gente que quiere tener expectativas claras, sí, que quisiera tener las mejores condiciones para cuando se retiraran. Sí, claro, esas expectativas las pudiésemos tener cualquiera, pero bueno, pues hay que darle una salida en donde lo que se denuncie sea verdaderamente seguro. Y yo no creo en los sistemas pequeños de pensiones, yo creo solo en los sistemas nacionales, que sí se pueden soportar con una solidaridad más amplia de mexicanos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo veo sobre el ISTESAC, ¿sí? Azareli, tu última pregunta.
Pues básicamente creo que nos vamos a quedar con bastantes temas, pero creo que el campo en Zacatecas siempre ha sido una parte importante y ahora lo vemos bastante agredido, ¿no? Con gobierno federal quitándole todos los programas, el PESA, seguridad alimentaria, entre otros, que es el PESA, entre otros. ¿Qué planes tiene para el campo? Bueno, sin duda, el gran problema del campo zacatecano es la imposibilidad que tiene la unidad productiva, sea pequeño propietario, sea ejidatario o sea propietario medio, de capitalizarse, porque la productividad demanda capital, siempre. Sí. Entonces, lo hemos mantenido con puros subsidios. Claro. Es decir, atempera el hambre, pues. Sí. No desaparezcas. Pero eso es mantener la pobreza en el campo de manera sistémica, aún con los subsidios que existieron y que ahora se retiraron y que obviamente la gente los resiente y se enoja, ¿sí? Y está en malestar, sí. Pero yo creo que ahí hay que pensar soluciones más a fondo, ¿sí? Entonces, la capitalización de unidades aisladas, desde mi punto de vista, no es viable. Tienes que empezar a recuperar la colaboración de varias unidades, la asociatividad, para que pueda entrar capital por la vía de crédito. Y claro, se tiene que diseñar empresas bien manejadas, que tengan realmente rentabilidad para que paguen sus créditos y aparte se capitalicen. Es decir, empiecen a ampliar su viabilidad de crecimiento, pues. Si ahora tenemos 2 invernaderos de 1 hectárea, bueno, empezar a pensar en 4, empezar a pensar en 5. Si ahora invertimos en temas de mejora de semillas, bueno, en el siguiente ciclo vamos a meternos a la comercialización, ¿qué les parece? Y nos asociamos con otras 20 y evitar unidades. El coyotaje, ¿no? Que creo que es algo con lo que ha agredido pero más el campo. Eso no se puede hacer, o sea, la gente en lo individual con esa pobreza no lo puedes hacer, sino lo tienes que hacer con grandes asociaciones que tengan, ellos sí, capacidad de almacenaje, que puedan manipular con un capital financiero, pues el tema de resistir las bajas del precio y esperar a que suban para que tú realices pues tu producto en un precio racional y le puedas regresar al campiro una parte de ese diferencial entre lo que se lo compran, los 14 y feria del frijol, a los 30 pesos que aparecen en aquel. Bueno, pues ahí hay un diferencial que, bueno, no todo se lo puede quedar porque hay gastos de logística, de traslado, de equipaje, de guardarlo en alacena, en anaquel, etcétera, etcétera. Pero sí un porcentaje importante le puede ser parte del nuevo precio que le tiene que dar al campo. Pero es organización, el arte de esto es organizar y tener agencias verdaderamente de desarrollo que planteen proyectos asociativos de gran envergadura, porque de otra manera la capitalización no va a llegar. Y te puedes extender también hacia atrás, es decir, de toda tu proveeduría, pues si yo me asocio para hacer compras consolidadas, pues obviamente voy a obtener cosas más baratas, ¿no? En vez de comprar media tonelada de semilla, compro 500 toneladas para una cantidad enorme de gente, pues obviamente que el precio va a bajar y pues nos vamos a beneficiar todo eso. Pero eso implica también otra empresa que empiece a manejar insumos agrícolas, pero también tienen su propia organización para los insumos, para comprarse maquinarias, arados, tractores, llantas, etcétera, etcétera, y por supuesto fertilizantes, pesticidas. Todo eso implica organizarse para poder obviamente bajar costos de producción, que es parte del arte de obtener unidades rentables. Una unidad rentable es la que te permite tener utilidad y irla formando en un capital cada vez más fuerte, porque al final de cuentas eso es el gran tema del campo. No está capitalizado, entonces necesita de muchos subsidios para que no desaparezca. ¿Sí? Y entonces esa es mi perspectiva, es un poco diferente a simplemente el pleito me quitaste, el procampo, me quitaste, sí, pero ¿a poco antes estaba bien? O sea, los campesinos siguen estando igual, y ahora peor, claro, con sequía, sin apoyos, pues están en el riesgo de dejar de sembrar, de que se le mueran sus animales, es decir, su capitalito mínimo para sobrevivir, pues puede mermar y todavía estar más en la miseria, más tentados a salir del campo. Generadores también de empleos ellos. No, por supuesto, nada más que ahorita fíjate bien en los
áreas más modernas, como aquí San José de Lourdes y toda esa demarcación de Fresnillo, lo tiene que hacer pagando mano de obra súper barata. Sí. Traen indígenas de Oaxaca y digo, hay que ir a ver ahí la verdadera miseria, lo que les pagan, ponen a trabajar a niños, mujeres, hombres, a salarios mínimos, y es un verdadero sistema de outsourcing ya prohibido, Sí. porque el patrón no crean que él contrata. No, hay un enganchador que es el que trata todo, los pone a chambear, él se hace cargo de todo. Claro. Y entonces pues esos modelos también de sobreexplotación humana yo creo que no son viables, digo, aunque esos negocios sean rentables para el propietario, socialmente nos están provocando un verdadero lío. Bueno, ¿por dónde llegó la gran explosión del COVID ahí? Pues por esas gentes, pues que las tienen hacinadas, que las tienen en muy malas condiciones, y pues explotó el problema. Flavio Azzarelli, pues tenemos muchísimos temas pendientes. Lo invitamos a que Nueva Cuenta nos visite antes de que cierre campañas. Está este espacio abierto y por supuesto esperamos también tenerlo de vuelta para ver cómo le fue. Esperemos que le vaya muy bien. Por favor, despídase de los amigos de Ecodiario con un mensaje. Amigas, gracias. Por supuesto que acepto el reto de regresar. No todos lo aceptan. No, ¿por qué no? Muchas gracias al público de Ecodiario. Su amigo Flavio Campos, tengan la seguridad de que es un hombre íntegro, que tiene 50 años en la política y que lo ha hecho en la oposición, en ratitos muy efímeros, en responsabilidades públicas, pero sobre todo soy un hombre apegado a causas y que las puedo defender como opositor o las puedo defender como gobernante. Así es que ten confianza en nosotros y te esperamos el 6 de junio. Sé que tu voto bien invertido será en paz para desarrollar Zacatecas y un servidor. Muchísimas gracias. Azzarelli, despídete de tu público. Muchas gracias, Sonia, y muchísimas gracias, de verdad, un gusto tenerlo aquí con nosotros y de verdad lo esperamos que se vuelva a sentar aquí, como le dicen, en el banquillo de los acusados. Y pues muchas gracias a los amigos de Ecodiario que siempre nos ven y nos vemos en la próxima.